Donald Trump y la economía global. Y hago este paréntesis y digo Donald Trump y la economía global porque muchas personas hablaban de que cuando Donald Trump llegara al poder iba a dinamizar la economía porque era un empresario exitoso. Eso es lo que se vende. Donald Trump, un empresario muy exitoso. Pero aquí, navegando en las redes y buscando informaciones sobre Donald Trump, vemos que él se fue y se acogió a la quiebra, al capítulo 11 de quiebra varias veces. Lo hizo con un casino que se llamaba el Taj Mahal y que al año de él abrirlo, quebró. Ese casino estaba valorado en $3,000 millones. Tenía deuda de $3,000 millones y él no llegaba a $9,000 millones. Tuvo que vender una serie de propiedades y acogerse al capítulo 11. Después, posteriormente a eso, se fue a la quiebra con otro casino y después volvió a otra quiebra con otro casino. Pero también se fue a una quiebra con una línea aérea que hizo y que buscó y desarrolló. Son varias las quiebras que Donald Trump ha llevado a cabo a sus empresas debido a la situación de cómo se maneja. Y hago este paréntesis, hago esta entrada porque real y efectivamente Donald Trump está tratando o está llevando la economía global a un proceso recesivo que podría llegar a lo que vivimos en el año 1929. Estamos a 4 años de cumplirse eso, pero Hoover, que fue un presidente norteamericano que puso muchísimos aranceles y que aplicó esa misma política arancelaria que hace Donald Trump y que fue criticada por George Bush, puede ser que esa situación de aplicación arancelaria lleve a Estados Unidos y al mundo a un proceso recesivo. Para eso vamos a tener hoy, para analizar eso y otras cosas, a nuestro camarada, hermano y amigo Sigfrido Reyes, quien va a compartir con nosotros este conversatorio. Más que una entrevista, esto va a ser un conversatorio entre nosotros. Saludos, hermano. Las cámaras y de esta plataforma y los micrófonos son suyos. ¿Cómo está? Es un gusto, como siempre, mi hermano Tito, conversar sobre temas que son de gran actualidad en el escenario global y regional. Estamos definitivamente ante una coyuntura que pudiera terminar en una situación recesiva de la economía mundial y traer consecuencias bastante negativas a la población de todo el mundo. De hecho, ya la economía mundial viene en una situación de crecimiento muy bajo en los últimos 3 años, después de la recuperación post-pandemia. Vemos a una Alemania en recesión, vemos a una Europa en dificultades. Los Estados Unidos mismos están con ritmos de crecimiento bastante moderados, modestos. Japón igual. Asia prácticamente, excepción de Japón, pues sigue siendo el motor de la economía mundial. Entre China, la India, Vietnam, Indonesia, Malasia, pues contribuyen las 2/3 partes del crecimiento mundial. O sea, ahí está ahorita centrada el punto de gravedad del crecimiento de la economía mundial. El resto del mundo, con datos bastante modestos, por no decir preocupantes. En medio de todo eso es que se produce el cambio de gobierno en Estados Unidos, que
por las medidas que se están tomando y otras que se han anunciado, efectivamente puede traer una agudización de este panorama cuasi recesivo y en el caso particular de Estados Unidos puede entrar en una verdadera recesión si continúa con estas políticas arancelarias que en la práctica lo que están anunciando son guerras comerciales. Hay que tener una cosa muy clara. La economía norteamericana en general, la hegemonía de Estados Unidos en el mundo en las últimas décadas ha venido deteriorándose. Ya no es lo mismo los Estados Unidos que emergieron después de la Guerra Fría, los Estados Unidos de la década de los 90, donde incluso recuerdo el profesor Joseph Stiglitz hizo un libro que se llamaba The Roaring Nineties, o sea, los 90s los felices 90. Poderosos, ¿no? Los felices 90. Los felices 90s y los The Roaring Nineties. Se puede traducir como los poderosos, los años del empuje, ¿no? Hoy ya no es así. La economía norteamericana ha perdido espacio, ha perdido impulso, ha perdido ímpetu, fundamentalmente frente a un gran rival como es China. Hace 40 años China era todavía un país con grandes atrasos en materia económica y social. Eso ha cambiado de manera bastante drástica. Hoy China presenta una competencia prácticamente en todos los campos, no solo de la economía, sino también de la tecnología, de la ciencia aeroespacial, de la inteligencia artificial. China es pionera en eso. Asimismo, en todo lo que es el panorama militar. Entonces, Estados Unidos y la élite norteamericana, o buena parte de la élite, porque no todos comparten esta misma visión, plantean de que se tiene que recuperar ese liderazgo de Estados Unidos. Cuando Trump habla de Make America Great Again, en realidad lo que está diciéndonos es que Estados Unidos quiere ser de nuevo la potencia hegemónica en el mundo. Bueno, como una expresión, como un deseo, pues no le puedes negar ese derecho a Estados Unidos de pretender hacer eso, aunque no sea necesariamente lo más legítimo. Pero cuando ya vas a los hechos, te encuentras que no está fácil, porque ha perdido mucho terreno. Hay un deterioro en general de la situación en Estados Unidos, su infraestructura ha envejecido, sus grandes consorcios industriales se han debilitado, tuvieron que sacar mucha producción a lugares con mejores condiciones de competitividad, incluso China, Vietnam, México, Canadá. Y entonces, cuando se toma la decisión de relanzar a los Estados Unidos, su economía, pero también su geopolítica, pues las condiciones no son las mismas que hace 30, 35 años. Hay otros actores que han emergido, que se han consolidado. Hay una nueva realidad, como por ejemplo la aparición del BRICS, que representa un contrapeso fundamental al papel de los llamados países industrializados de occidentales, que se agrupan en el G7. Trump recoge ese programa, que dicho sea de paso, y hay que decirlo de manera muy clara, Tito, no es ningún programa original de Donald Trump ni de su equipo. Hace un poco más de un año, una de las fundaciones más conservadoras en Estados Unidos, de extrema derecha, como es la Fundación Heritage, famosa Heritage Foundation, publicó una estrategia para que Estados Unidos vuelva a recuperar hegemonía en el mundo. Se llama Proyecto 2025. Y allí están delineadas prácticamente todas las decisiones que desde el 20 de enero Donald Trump está tomando en la Casa Blanca. Y el Proyecto 2025 incluye las medidas, las fases, los tiempos, los ritmos
Decía un analista hace muy poco que Trump está tan acelerado que incluso ya sobrepasó las metas del proyecto 2025 de la Heritage Foundation. Ese proyecto, que en términos generales aspira a recuperar y fortalecer la economía y la hegemonía norteamericana, tiene varios componentes. El componente de reforma del Estado, que dicho en el lenguaje trumpiano sería desmantelar el estado de bienestar o lo que queda del estado de bienestar en Estados Unidos. Significa disminuir de manera drástica el gasto público y por lo tanto la deuda pública de Estados Unidos. Significa desmantelar el llamado Estado profundo. Eso significa desmantelar o modificar dramáticamente la CIA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, desmantelar la AID, que lo estamos viendo pues en la práctica, desmantelar instituciones que velan por la protección del ambiente, la prevención de desastres, como es el caso de FEMA, y otros aspectos de la administración norteamericana, incluso el Pentágono. Trump está convencido de que su primer mandato habría fallado porque el llamado Estado profundo lo frenó, le impidió consumar sus objetivos en el primer mandato. Viene entonces a un segundo mandato y dice, bueno, tenemos que desmantelar toda esa burocracia que nos hizo de alguna manera u otra fracasar en su primer término. El plan de la Heritage Foundation, que es hoy en día y se presenta como el programa de gobierno de Trump, también contempla una contrarrevolución cultural, en el sentido de cambiar narrativas, cambiar relatos, revertir algunos de los avances en materia de derechos humanos, de derechos sociales. Ellos se plantean claramente negar derechos a las minorías o grupos, por ejemplo, del mundo LGTB. Se plantean claramente que no pueden ni quieren ser progresistas, lo acaba de decir Trump hace 3 noches en el Congreso, no queremos ser un país progresista. Ellos se refieren con mucha burla y mucha sorna al llamado planteamiento woke, que viene de las luchas de los grupos afroamericanos en Estados Unidos por sus derechos civiles. Y que se consolidó con aquel movimiento, tú recordarás, Tito, durante los 2 años de la pandemia, del llamado Black Lives Matter. Entonces, todo eso para ellos tiene que ser borrado. Quieren ser conservadores a ultranza, en ello, por supuesto, se cobijan bajo manifestaciones extremas de religiosidad, sobre todo el llamado cristianismo sionista, que son iglesias pentecostales que abrazan la causa sionista y que están al lado de este programa o de esta contrarrevolución cultural. Eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos en las últimas, pues prácticamente 6, 7 semanas. Uno a veces pudiera pensar, he escuchado a distintos analistas y compañeros de los movimientos progresistas en el mundo decir, no, es que Trump está loco. No es ningún loco. Él no está loco. Él está ejecutando de una manera sistemática, planificada, lo que está plasmado en este proyecto 2025 de la Heritage Foundation. Claro, hay aspectos novedosos. Yo destacaría el primero. Ya no está apoyándose el gobierno de Estados Unidos en esta versión trumpista en grupos oligárquicos tradicionales dentro de la sociedad norteamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está fundamentalmente apoyándose en la gran industria, en la industria metalúrgica, en la industria agroalimentaria, en la industria de automóviles, sino que quienes han tomado el principal liderazgo y están llenando o están arropando a Trump son los oligarcas tecnológicos.
Estamos hablando de señores como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, como Jeff Bezos, como los dueños de Google. En fin, allí hay un cambio importante que hay que destacar, que son estos grandes, los oligarcas tecnológicos, los que hoy en día tienen mucha más influencia que la que en su momento tuvieron los grandes consorcios industriales, incluso del área del complejo militar industrial. Por eso, repito, estamos presenciando un cambio importante, pero que no se podría explicar si no es por esa intención de recuperar un rol hegemónico en los asuntos globales, tanto en materia económica, en materia financiera, en materia monetaria, en materia política, por supuesto, en materia de seguridad. Trump es un ejecutor de un programa de gobierno, de un programa de alto contenido ideológico que ha sido diseñado en los llamados tanques de pensamiento. Por eso es que hay algunas cosas que no logramos entender de una forma meridiana. Política arancelaria. La política arancelaria que está aplicando la administración Trump busca de manera clara, directa y sin ambages fortalecer la competitividad de las empresas de los Estados Unidos. Durante 35 años, Estados Unidos predicó la apertura, la liberalización del comercio, de las finanzas, predicó la globalización. Pero la vida da vueltas y resultó que la globalización, tal como había sido concebida a finales de los 80, principios de los 90, que iba a garantizar esa hegemonía de Estados Unidos en la economía mundial, pues como que el tiro le salió por la culata. Pues resultó en que países y economías que no eran las primeras en el mundo en aquellos tiempos, hoy se pusieron a la delantera de los Estados Unidos. Por eso este es un movimiento, como ellos mismos lo dicen, antiglobalista, porque la globalización no resultó como querían. La globalización resultó con que China se convirtió en la primera potencia económica del mundo. Y la India la tercera. Y la India la tercera. Y que vienen países como Vietnam, como Indonesia, como Malasia, como Irán, Turquía, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Brasil, con un gran empuje. Entonces, los que predicaban hace 30, 35 años la globalización como la gran panacea del mundo y de la economía y del hegemonismo norteamericano, pues se dan cuenta que la vida le jugó una pasada. Hoy están prácticamente en contra de todo lo que significa el concepto de libre comercio, de desregulación, de aranceles mínimos, porque dicen no funcionó la receta, para Estados Unidos no funcionó. Entonces se están volviendo a preceptos que pues se remontan ya no a 10 ni 15 años, estamos hablando de siglos atrás en materia económica. Proteccionismo. Los aranceles son proteccionismo. Los aranceles altos, sobre todo, buscan proteger tu industria, buscan proteger sectores de tu economía de una manera artificial. O sea, firmando un papel, tú cambias los precios relativos. Y eso significa de que la competencia se verá ante una situación de desventaja. Si tú comprabas un carro hecho en México por $20,000 y le impones un arancel del 25%, pues ese carro va a valer $25,000. De la noche a la mañana, de una forma totalmente artificial por una decisión burocrática y política. Cambiaste la realidad de los precios. ¿Qué buscas con eso? De que los carros producidos en Estados Unidos, sea de la Ford, de la General Motors, de la Chrysler, puedan competir con el carro hecho en México o hecho en Canadá. Así que estamos viendo eso de una manera bastante desnuda, aunque se trata
como tú lo habrás observado y los que ven este interesante programa, de justificar con otros argumentos. ¿Cuáles, por ejemplo? La migración. Si no frenas la migración, México, yo te voy a castigar con un arancel del 25%. Nada que ver con el tema de migración. El otro argumento, si no detienes la entrada de estupefacientes y particularmente de fentanilo, te castigo con un arancel del 25%. Estos son argumentos totalmente artificiales, sacados de la manga de la camisa. Son, mejor dicho, pretextos para justificar el proteccionismo que ha vuelto a la Casa Blanca, ha vuelto a Washington y que tiene claramente el propósito de sacar a grandes empresas de una situación complicada. Creo que de entrada eso podríamos poner sobre la mesa para esta conversación, estimado Tito. Sí, ahí vamos a iniciar, vamos a retomar tu análisis que ha sido certero. Pero antes de yo dar una serie de pinceladas, quiero decirle que esta plataforma es la Pepa en la geopolítica. La Pepa va a tener varios apartados, va a estar la Pepa Negocio, van a haber varios apartados, pero aquí en la Pepa, en la geopolítica, queremos decirle que usted se registra, le da la campanita y comparte si esta producción es de su agrado. Y le decimos que lo comparta, que opine, porque nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de personas. Y volviendo al camarada Sigfrido, es realmente, quiero hacer unos señalamientos. Estoy de acuerdo con lo que tú analizaste, pero hay un tema y es lo que le pasó a Hoover en el año 1929 y que puede pasarle a Trump ahora en el 2025. A 4 años de la crisis, a 4 años y meses de cumplirse el centenario de la crisis más grande que ha vivido Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Como bien tú señalabas, hermano, él ha tratado de hacer a Estados Unidos competitivo a través de los aranceles. Pero en una economía globalizada, que ellos mismos, como bien analizaba, llevaron a cabo esa globalización. La promovieron. Ellos la promovieron, pero que al ver que no les salió bien, han decidido recoger el cordel y ir a una economía ya regulada, completamente regulada, le puede crear problemas. ¿Por qué? Porque gran parte de las partes que utiliza Ford, que utiliza la Chrysler, que utiliza para hacer los vehículos en Estados Unidos, vienen de México. Y si ellos le ponen un arancel de un 25%, esa parte van a llegar más cara. Y cuando tú tienes que sacar ese producto a competir fuera de Estados Unidos, pues tu carro va a ser mucho más caro que los chinos y va a ser mucho más caro que los que se producen directamente en México. Entonces ya no es un mercado solamente de Estados Unidos. Los chinos tienen 1.400 millones de consumidores. Quizás no tienen el poder adquisitivo que tienen los norteamericanos, pero cuando tú sumas la población norteamericana, la cantidad de consumidores que tienen los norteamericanos con la cantidad de consumidores que tienen los chinos, pues la demanda china es mucho mayor que la demanda norteamericana. Y ahí vamos a la demanda efectiva de John Maynard Keynes, que decía, no es la cantidad de dinero que hay o de producto que tú puedas poner, sino lo que en el público, en la demanda de bienes de la población, están efectivamente interesados en comprar ese producto. Por ejemplo, podemos ver el Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz es un carro costoso. Vamos a ver si el nivel de ingreso de la población es tan alto que pueda esa población tener efectivamente
el poder adquisitivo para poder comprar ese Mercedes-Benz. Entonces, ahí era que analizaba la demanda efectiva. Entonces, efectivamente, China tiene una demanda efectiva grande. Y quise hacer este acotamiento. Y lo tienen también los hindúes. Ahora, tú me dirás, bueno, es un 30% de la población india que tiene el poder de consumir. Sí, pero están consumiendo y está ahí, vamos a ver. China está sacando gente de la pobreza. Vamos a ver cómo en ese modelo económico los hindúes deciden sacar más gente de la pobreza. Y es aquí donde vemos que ya Trump pospuso los aranceles a México y a Canadá por un mes más. ¿Y qué ha estado pasando en la economía norteamericana? Yo no sé si me pueden poner el VIX ahí que lo envié, que es el indicador de nerviosismo de la economía. ¿Cuál ha sido el comportamiento? El VIX está alto, lo que quiere decir que hay un nerviosismo en la economía muy alto. Y eso ha traído una caída en la bolsa de valores. Y los PMI, aunque todavía están por encima, que es el PMI industrial, que es lo pedido de las industrias, está por encima de 50, pues se ha ralentizado y está cayendo el PMI en Estados Unidos, el PMI manufacturero. Entonces podemos ver que la economía norteamericana y la economía global, porque hoy se resintieron todas las bolsas, inclusive las asiáticas, que eran las que estaban creciendo, han caído, porque esa política arancelaria de Estados Unidos está resintiendo los mercados, porque en definitiva está afectando los mercados. ¿Por qué? Porque una empresa norteamericana no solamente está en Estados Unidos, está en China, está en Japón, está en México, y entonces si tú pones aranceles a esa economía, esa empresa se va a ver afectada. Pero también lo que viene, como le dijo la presidenta Sheinbaum a Trump, si usted pone aranceles, nosotros tenemos un plan B, y yo me imagino que ese plan B va en ponerle aranceles o cerrarle a la Chrysler y cerrarle a la Ford, que reciben una cantidad de bienes y partes de México, pero que también exportan gran cantidad a México. Y ya Canadá ha hablado sobre las inversiones, los inversionistas canadienses, con el tema de Trump, como lo ha manejado en el término de que Canadá es el estado 51 de Estados Unidos. O sea, y cuando se refiere al primer ministro, él habla como el gobernador de Canadá, y todo esto ha hecho que muchos de los inversionistas canadienses que hacían sus inversiones en la Florida han estado vendiendo sus acciones en Miami, y han estado desarrollando nuevas inversiones en otra área. Entonces vamos a ver cómo todo esto va afectando esa economía norteamericana y cómo se va resintiendo, y cómo esto va también a verse en la economía global. Vemos los chinos le contestaron a Trump de la siguiente manera: si usted quiere una guerra arancelaria, tendrá una guerra arancelaria. Si quiere una guerra comercial, va a tener una guerra comercial. Y si quiere una guerra de otro tipo, va a tener la guerra de otro tipo, porque nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier tipo de guerra que usted quiera llevar a cabo. Y aquí ya se va complicando toda la situación. No sé cómo ve esto. Pues sí, efectivamente. Mira, yo creo que los neoconservadores en Estados Unidos, cuyo ícono hoy en día es Donald Trump, están queriendo resolver problemas complejos con soluciones aparentemente fáciles. Y lo decía el señor Trump hace 3 noches en el Congreso, cuando hablaba de los impuestos a las importaciones, los aranceles, tariff, como se dice en inglés. Y él dijo algo ahí: tariff, what a beautiful word. Es como su palabra favorita. Cualquier cosa la resuelvo
imponiendo aranceles. Pero la realidad económica es muy distinta. Hay, en el caso de la industria automotriz, por ejemplo, hay componentes de los automóviles que cruzan entre 5 a 7 veces la frontera México-Estados Unidos. En Estados Unidos preparan una parte, luego le envían a México, en México le colocan algún otro componente, lo vuelven a enviar a Estados Unidos, semanas después está regresando con un componente adicional a México, y así durante 5 o 6 veces. Si cada vez que cruza la frontera ese equipo, ese componente que va a ir luego en un automóvil, tiene que pagar 25% para allá, y si México impone una tarifa similar, pues eso se vuelve una locura. No va a poder competir. Eso prácticamente te saca del mercado, te saca de una realidad. Mira, no es una casualidad que hace 2 noches los CEOs o grandes jefes corporativos de las mayores empresas automovilísticas de Estados Unidos, como el General Motors, Ford y Chrysler, le hayan sacado a Trump el compromiso de posponer por 1 mes los aranceles a los automóviles y partes de automóviles. No es ninguna casualidad, porque como tú mismo lo has dicho, Tito, la General Motors tiene inversiones y produce en México, en China, en Vietnam, en la India, en muchas partes del mundo, igual las otras. Entonces, queriendo proteger a la industria automovilística, en realidad la está afectando. No es tampoco una casualidad que uno de los periódicos más conservadores en el mundo económico en Estados Unidos, como es el Wall Street Journal, haya dicho hace unas semanas que esta guerra comercial de Trump es la guerra más estúpida de los últimos siglos. Y lo dijo sin ningún ambago. La guerra más estúpida de los últimos siglos. La situación entonces no está tan fácil como para decir pongo aranceles a mi gusto. De hecho, ayer, hasta donde tenemos entendido, en la conversación que hubo entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum de México, pues se llegó a la conclusión de que por lo menos 1 mes más se tenía que suspender la medida de los aranceles. Yo también creo que es importante, Tito, tú como persona experta en la política y en la negociación, entenderás. El estilo de Trump, para los que ya lo conocemos por un rato, es siempre ir a las posiciones maximalistas. Extrema. Él pide 1000 para buscar luego conseguir 200. Y cuando habla de este tipo de medidas arancelarias tan estridentes y tan desastrosas, en realidad él está consciente que eso no tiene sentido ni viabilidad. Que eso es, como se dice de manera coloquial, dispararse al pie. Obviamente, si su contraparte se muestra débil, si su contraparte se muestra sumisa, pues le va a poner el 1000%. Si se deja, pero pues no es fácil encontrar en el mundo de hoy un país o una empresa que simplemente se deje. Entonces, el estilo de negociar del señor Trump es asustar con medidas estridentes, radicales, para luego buscar un punto, no sé si llamarlo intermedio, pero en todo caso un punto muy por debajo de lo que inicialmente de manera verbal y agresiva y estridente habría planteado Trump. Cuando dice, yo quiero tomarme Groenlandia, él sabe que eso está muy difícil, por no decir imposible, pero buscará de alguna manera tener el acceso
a los recursos de Groenlandia. Cuando dice yo quiero tomarme Panamá y su canal, esas expresiones extremistas encuentran un enorme rechazo en la opinión pública de América Latina. Pero seguramente él querrá renegociar los acuerdos bajo los cuales Panamá recuperó su canal. Y así por el estilo. Por eso yo creo que no hay que alarmarnos de ciertas declaraciones o de ciertos anuncios u amenazas que no son más que la expresión de una estrategia negociadora. Por supuesto que todo esto, como tú lo has dicho, genera un nerviosismo en los ambientes de los mercados internacionales, en las bolsas de valores, porque para la economía, como tú bien lo sabes, como experto que eres, lo peor es la incertidumbre. Lo peor es la incertidumbre. Claro, retarda la inversión. La incertidumbre retarda la inversión. Tú me dices... Retarda también el consumo. Pero precisamente, si retarda la inversión, retarda la demanda. ¿Por qué? Porque la inversión trae la demanda. Entonces... Sí, porque si tú estás ante un mundo incierto y tú dices, en vez de meterme a comprar una casa, mejor me aguanto. Entonces, en vez de irte de viaje, dices, mejor me aguanto. Voy a comprar el carro, mejor espero. Porque la incertidumbre te lleva a posiciones de precaución, ¿no? Hasta cierto punto, y conservadurismo, tanto por el lado de la inversión como por el lado del consumo. Es que cae. Sí. Pero una cosa trae el encadenamiento. Porque tú dices, voy a frenar de comprar la casa y el carro. Y eso hace que haya menos demanda de casa. Pero si hay menos demanda de casa, hay menos inversión en el sector. Demanda de cemento. Entonces hay menos gente trabajando, pero hay menos gente que va a los restaurantes, hay menos gente que va a la playa. Es una cadena. Entonces es una cadena lo que se crea en la economía. Sí. Por eso es que la economía hay que manejarla, hay que saberla manejar y hay que entenderla. Y por eso, al inicio del programa, yo hablaba porque se vende a Trump como un negociante, que Trump se va a maximizar las cosas para después lograr. Pero es que Trump, en las empresas de Trump, a través de esos exabruptos de Trump, ha llevado a la quiebra a muchas de las empresas. Y por eso Hillary Clinton decía que él había escrito muchos libros sobre negociaciones económicas, pero que no pasaba del capítulo 11, no había terminado ninguno de los libros porque todos llevaban a la quiebra, porque ese es el capítulo que se acoge en lo que quiebran en Estados Unidos. Entonces, él se acoge a la quiebra y no paga todo el dinero que tiene que ver. Y ahí también podemos ver la carta que le hizo una sobrina en las elecciones pasadas, que ahora todavía no se la han sacado, pero se la van a sacar, donde ella decía, no en estas elecciones, sino en la que perdió Trump de Biden, que él dilapidó la fortuna de la familia, entre otras cosas. Y había que verlo, la pueden buscar en Google o la pueden buscar a través de inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial le voy a pedir que la busquen a través de la China, porque si la buscan a través de la norteamericana te va a decir que no está preparada para eso, sino que vaya a Google. Pero tú te vas a la nueva inteligencia artificial china y la buscas y te va a sacar todo lo que tiene que ver con Trump. Porque esta es una guerra cognoscitiva que se está dando. Y se está dando esa guerra cognoscitiva en la mente de la persona. Y Estados Unidos, por eso ha invertido grandes cantidades de recursos en el área de la tecnología y ahora se ha mantenido en el desarrollo tecnológico a través de la vinculación del capital tecnológico y financiero, que es lo que está dominando la economía global y principalmente la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque lo otro es, y
y se ve desde el análisis marxiano de la economía, de la crisis, cuando Marx escribió sobre la crisis, que hablaba sobre la elevación de la composición orgánica del capital, que no es más que la elevación de la tecnología, la compra de tecnología, lo que hace que el capital industrial eleve sus costos operacionales, los costos fijos. Entonces, para esa época, la mano de obra era variable y cuando tú hacías menor el pago de la mano de obra, pues la rentabilidad era más alta y lo sigue siendo hoy. Lo único que ahora tenemos dentro de esos costos variables, el costo energético. Y por eso Keynes no analizó la crisis. Cuando Keynes analizaba la crisis, que también la analizó Marx, para Keynes, cuando había una caída en el Producto Bruto Interno, había deflación. Y para cuando había una caída, cuando había un incremento en la producción de bienes y servicios al interior de la economía, entonces había inflación. La deflación se daba cuando caía. Entonces, por lo tanto, el Estado tenía que intervenir. Y a partir de la primera crisis del petróleo en el año 1973 y la segunda en el 79 con la guerra Irán e Irak, entonces se fueron dando situaciones muy complejas y ahí se da lo que se va a conocer como estanflación. Entonces quería hacer este análisis y también llamar a las personas que se registren en la PEPA, en la geopolítica. Vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de personas, vamos a compartir el programa, porque este es un programa alternativo, donde tenemos panelistas alternativos, como el caso de Sigfrido Reyes, Marcelo Caruso, y una serie de compañeros internacionales, Esteban Silva, internacionales, que tratan estos temas a profundidad. No sé si está Sigfrido, no lo estoy viendo en la pantalla. Parece que se salió, pero este es el caso que quería analizar. No sé si él va a entrar, pero yo voy a seguir analizando. ¿Cuánto tiempo nos quedan de programa? 42 minutos. Bueno, va corriendo 42, quedan 18. Entonces, aquí podemos ver cómo la economía se va vinculando y cómo también los exabruptos de Donald Trump, tanto en lo político como en lo económico, va afectando la economía. Porque esta situación se plantea no solamente en el tema económico. Lo político está muy vinculado a lo económico y lo económico está muy vinculado a lo político. Y por ejemplo, vemos cuando él le da el trato a Zelensky, que era uno de los aliados, y aquí hay que ver cómo los Estados Unidos actúan. Estados Unidos le dio un trato a Zelensky de subordinado. No de subordinado cualquiera, sino lo patearon, le dijeron de todo y esto, inclusive le dijeron hasta dictador. Claro, él es un dictador. Y cuando uno decía esto a través de estos canales, llegó otra vez, cuando uno decía que Zelensky era un dictador, hasta te cortaban. Pero ya lo dijo Trump y uno podía hablar. Parece que te fuiste, Sigfrido, y yo seguí hablando, hablé de la situación, de la vinculación de la economía con la política y cómo esto iba afectando la economía global y cómo esta situación de manejo de Trump en los términos políticos y en los términos económicos van afectando la economía. Y también hablaba de la situación cuando te fuiste, de cómo la elevación de la composición orgánica del capital genera crisis. Y eso vinculado ahora al tema energético todavía mucho más. Y es ahí donde los norteamericanos, a partir de la década de los 70, comenzaron a través de
de primero golpe de Estado y después a través del consenso de Washington ya a finales de los 80 y principios de los 90, de plantear una relocalización, y esos eran los felices 90, de las empresas para buscar una mano de obra barata y tener mayores niveles de competitividad en las empresas. Y eso ahora se le está revirtiendo porque ellos vieron cómo la China, como la India pudieron, como Vietnam, como bien lo señalaba, pudieron ir compitiendo y cómo le van quitando parte del pastel. Y a ellos no les interesa que le quiten. En esa guerra, que Europa sea menos competitiva. Ahora la obliga a invertir en armamento porque ellos van a tener que comprar 800 mil millones de dólares, principalmente a las industrias norteamericanas, porque Rheinmetall y las compañías de productoras de bienes de guerra en Europa no están en las condiciones todavía de poder suplir esa cantidad y van a tener que comprársela a Estados Unidos porque vaciaron sus arsenales. Pero también les restaron competitividad porque le volaron el Nord Stream a Alemania, que era la locomotora, hicieron menos competitivas las industrias europeas y ahí los norteamericanos han estado comiéndose las industrias europeas, pero también le quitaron impuestos internos para que esas empresas se fueran hacia Estados Unidos. Y en lo que te fuiste quise redondear esto y darte, ahora que viniste, porque se fue el video, para que tenga tema. Creo que nos quedan como algunos 15 minutos o 10 minutos de programa. Y espero que tú ya con esto aborde ampliamente y decirle a los amigos que se inscriban en la Pepa en la Geopolítica y que compartan la Pepa en la Geopolítica, que queremos llegar a mucho más personas. ¿Qué tienes tú para...? Bueno, mira, cerrando esta primera parte, creo que la conclusión evidente es que las medidas que está tomando la administración Trump en materia económica y particularmente comercial reflejan, por un lado, una interpretación equivocada de cómo funciona la economía global. Ellos creen que a través de altos aranceles van a recuperar esa competitividad, pero en realidad están generando distorsiones graves en el funcionamiento de los mercados y de la economía misma. Puede llevar esto a una situación recesiva y a la vez a una situación inflacionaria. Y estaríamos entonces en el peor de los mundos, una estanflación, una economía estancada con alta inflación. Porque de entrada los productos se encarecerán más, mucho más en Estados Unidos. Y si los países afectados también imponen aranceles como una medida retaliatoria, pues también van a tener inflación. Van a tener pérdida de empleos e inflación. Y eso sí es gravísimo. Es un enfoque equivocado en una economía altamente integrada. En el caso de México, Estados Unidos, Canadá, pues es un nivel de integración muy elevado. Entonces, resolver los problemas de competitividad vía altos aranceles, creo yo que es una receta que va a salir mucho más dolorosa que la enfermedad que pretenden corregir. Ahora, pasando al aspecto ya de orden geopolítico que tú esbozabas, particularmente el rol de Europa, pues Europa se ha visto atrapada en una especie de trampa. Originalmente, los principales países europeos hace 15 años se resistían a la idea de ampliar la OTAN hasta incluir a Ucrania e incluir a Georgia allá en el Cáucaso. Fueron los Estados Unidos los que presionaron y presionaron y presionaron hasta que le doblaron el brazo a sus socios en la OTAN. Le doblaron el brazo a Alemania, le doblaron el brazo a Francia y con ello pues se avanzó en ese proyecto de llevar la OTAN hasta las meras fronteras con Rusia.
Hoy resulta paradójico que cuando Estados Unidos quiere sacar, como se dice, las patas del lodo, sea Europa la que quiere insistir en la guerra. Es realmente paradójico, ¿no? Y contradictorio, porque Europa se colgó, se amarró como el último vagón de cola de la estrategia de Estados Unidos frente a Rusia, y ahora que Trump, de una manera pragmática, junto a su equipo, reconoce que la guerra contra Rusia de la OTAN en Ucrania no la pueden ganar, y que peor aún, esa guerra puede derivar en una conflagración nuclear, como se lo dijo claramente Trump a Zelensky hace una semana. Tú nos quieres llevar a una tercera guerra mundial. Y Estados Unidos, aunque no lo dijo de esa manera tan franca, pues no está dispuesta a inmolarse como país en una guerra nuclear con Rusia por Ucrania. Ni por 10 Ucranias lo harían, porque sería el fin mismo de los Estados Unidos y podría ser el fin de la humanidad. Y ellos ya han calculado que ese conflicto localizado en el este de Ucrania, mal manejado, y a veces por circunstancias incluso de la casualidad, circunstancias fortuitas, puede desencadenar en un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, y ese enfrentamiento no sería con cañones, no sería con armas antitanque, ni con helicópteros, sería un enfrentamiento con armas nucleares estratégicas. Y eso puede llevar a la desaparición de esos países y de la vida misma en el planeta. Es paradójico entonces ver a los Macron, a los Scholz, a los Mark Rutte, corriendo para ver a los Pedro Sánchez, a la señora Meloni, para ver cómo prolongar la guerra. ¿No te parece absurdo, Tito? Absurdo y pico, como dicen. Pero y además temerario. Además temerario, pues, porque Europa se tomó de la mano y se encadenó a la estrategia norteamericana. Ahora que los Estados Unidos hacen este viraje o lo intentan hacer, Europa quiere persistir en el viejo curso de confrontación con Rusia. Yo vi el discurso de Macron hace un par de noches y me pareció patético Macron, hablando de la amenaza rusa. O sea, eso parecía a los años 50. Antes. O de antes, o sea, algo no solo patético, sino que absurdo. Muy absurdo. Entonces, ellos que están sufriendo, como tú lo has apuntado, las consecuencias más directas de la guerra, pues porque los privan de comprar energía rusa, barata. Los Estados Unidos les dicen, no, me tienes que comprar a mí el gas a precios 3 veces más altos que el gas ruso. Les destruyen el gasoducto Nord Stream. Les imponen una serie de limitaciones para comerciar con Rusia. Y ahora que Estados Unidos se quiere librar de alguna manera de esa estrategia fallida de Biden, y si en algo tengo que decir que coincido con Trump, es en eso, en reconocer que la estrategia de Biden fracasó de una manera miserable en Ucrania y en Europa. Ahora vemos a estos líderes europeos viendo de manera desesperada cómo continuar la guerra contra Rusia, cuando ya el hegemón o el jefe principal les dijo hasta aquí, ya no quiero seguir malgastando mi plata, la plata de los contribuyentes. Y bueno, si tú quieres, hazte cargo,
pero tienes que poner plata y poner plata para defender tus fronteras. Ya no lo voy a hacer yo. Ese es el mensaje de Trump, un mensaje directo. Pero es un mensaje donde hay de por medio la contabilidad que le dice, hemos invertido cerca de 200 mil millones de dólares en Ucrania, en armas, en apoyo financiero, en apoyo de inteligencia, en cobertura diplomática, en movilizar fondos para las llamadas ONGs ucranianas, y todo eso no ha dado resultado. Hay que salirse de eso. Inclusive y bueno, se han perdido. Los fondos se han perdido. Tengo la impresión de que finalmente esa guerra puede estar pronta a terminar. Sí, muchos se han perdido. Y de repente, Volodymyr Zelensky, que era glorificado en las páginas de Newsweek, de Times, del Washington Post, del New York Times, hoy resulta que es el villano de la guerra. Y le están diciendo, Zelensky, tú te has convertido en un estorbo. O sea, cuando le empiezan a llamar dictador, es señal de que ha caído en desgracia. Sí. Y cuando se lo dicen de manera directa, cara a cara, en la Casa Blanca, y le dicen, tienes que parar esa guerra no le tienes que nada, y se lo dice Trump, tú no tienes las cartas, como un buen jugador de casino, no tienes las cartas. Y peor aún, lo terminan echando de la Casa Blanca. Ahí iba. Creo que los días de esa guerra están contados. Zelensky, y recuerda el día que te lo digo y la hora que te lo digo, va a terminar o asesinado, o derrocado por un golpe militar, o terminará derrocado, o simplemente le van a ofrecer la opción de un exilio dorado, que ya se convirtió en un estorbo. Y está desesperado viendo de dónde consigue más armas, dónde consigue más dinero. Y como tú lo has mencionado, la capacidad europea para sostener esa guerra, no en términos financieros, sino más bien en términos estrictamente militar, armamentísticos y de estrategia militar, son insuficientes frente a Rusia. Claro, en esto también hay que ver algo muy, sí. Así que esas serían mis reflexiones, estimado Tito, sobre esta situación de la coyuntura global hoy en día. Todo lo que comienza termina. Antes de darte los micrófonos para que te despida, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que tú analizaste, pero hay un tema. Estados Unidos se ha puesto en la situación de antes de la Primera Guerra Mundial y de antes de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos estaba fuera del escenario de la guerra y dejó solamente esa guerra para los europeos, y después entró a recoger los muertos y ser la primera potencia, derrocar a Inglaterra como primera potencia económica mundial, porque quedó mejor parado, porque los norteamericanos entraron de último a la guerra. Pero este es el análisis, esta es la reflexión. Vemos cómo los norteamericanos desbaratan el Nord Stream, meten a los europeos a ser importador de gas norteamericano, y ahora mismo el análisis que Trump está haciendo es restablecer el Nord Stream a través de capital norteamericano, para ello venderle el gas, comprárselo a Rusia y vendérselo a los europeos. Pero esa es la economía, esa es la geopolítica, y como ya hemos dicho, todo lo que inicia termina. Y lamentablemente hemos llegado al final de este programa, que ha sido un excelente programa porque tenemos un excelente panelista. Sigfrido, la plataforma te da los micrófonos y la cámara para que tú te despidas. No sé si Sigfrido está en línea. Parece que se fue. Estoy en línea.
Bueno, despídete y que antes de tú despedirte, pues quiero decirle a los amigos que se registren en la Pepa, compartan y le den a me gusta y lo extiendan a otros compañeros, porque esta es una plataforma muy sui generis, es una plataforma diferente a la que ustedes conocen, que estás analizando la situación desde otra perspectiva y necesitamos llegar a más personas. Bueno, hermano, despídase de los canales de la Pepa en la geopolítica y hasta otro próximo programa. Pues nada más puedo agregar mis agradecimientos a tu invitación, felicitarte por seguir con este encomiable proyecto de divulgación y de información política y económica, y saludar a todos aquellos que te siguen y que están permanentemente pendientes de los temas que se van a abordar en esta plataforma. Así que un gran abrazo para todas y todos, y esperando que pronto podamos estar de nuevo acá, compartiendo, reflexionando, conversando. Abrazo y hasta un próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.